Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando del tema que nos ocupa hoy sobre cáncer de mama. Esa es una imagen que ustedes están viendo en pantalla ahí. Es de una paciente nuestra, que son de las condiciones que ningún médico quiere que el paciente no llegue. Ya aquí ustedes ven dentro de la clasificación que nosotros hacíamos hace un instante del nivel, ya aquí ustedes ven que es una paciente que tiene el cáncer, que le ha tomado todas las mamas, pero que además ha invadido ya la piel, y estos pacientes ya tiene metástasis a distancia. Estas imágenes de ese paciente que ustedes están viendo en pantalla no son los casos que ningún médico, tanto los médicos internistas, los médicos oncólogos, los cirujanos y nosotros que trabajamos de una u otra manera directamente con estos tipos de pacientes, quisiéramos que el paciente llegue en esa condición. Y en países como el nuestro es lamentable que los pacientes se diagnostiquen muy tarde. ¿Cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico de estos pacientes? Bueno, fundamentalmente nosotros hemos planteado siempre que todas las enfermedades, para hacer un buen diagnóstico, debemos hacer una historia clínica. Es fundamental una historia clínica. En el caso del cáncer de mama, indagar los antecedentes, los familiares, todo eso. Una muy buena historia clínica. Más espacio de hacer en la historia clínica que el examen médico. El autoexamen de mama es fundamental. Todas las mujeres en edad reproductiva deben hacerse su autoexamen una vez por mes. El examen médico del seno, y por supuesto uno de los estudios que ha venido a ayudar mucho a hacer el diagnóstico del cáncer de mama, la mamografía, que todas las mujeres, después de la Organización Mundial de la Salud habla después de los 40 años. Nosotros siempre hemos recomendado que sea después de los 35 años. Y nosotros hacemos nuestra explicación. También se pueden hacer en estos pacientes la tomografía, la resonancia, la termografía, todo. Pero una historia clínica, un autoexamen, un examen médico y la mamografía, y por supuesto la única manera de hacer el diagnóstico definitivo es haciéndole una biopsia al paciente. Hacer una biopsia al paciente es lo que nos va a decir a nosotros que esa tumoración o esa lesión que ustedes vieron ahorita en las imágenes que estaban pasando, nos lo va a confirmar el patólogo. Va a confirmar que esa bolita y esa secreción, ese dolor, ese resurgimiento, ese cambio del pezón invertido, nos lo va a confirmar cuando nosotros tomemos una muestra, la enviamos al patólogo y el patólogo nos va a confirmar a nosotros que esa masa que hay ahí es benigna o es maligna. Yo quise hacer un videíto esta mañana para que ustedes vean cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico. Nosotros tenemos una imagen, un puñito de azúcar, granos de arroz y una aceituna en la parte de arriba. Abajo tenemos un limón, una cebolla y una papa. En los países desarrollados, donde hay una educación en la salud, en lo que es la prevención precoz del cáncer, el cáncer se hacen los diagnósticos
cuando la paciente tiene el tamaño del grano de azúcar, el tamaño del grano de arroz y lo menos el tamaño de la aceituna. Sin embargo, en los países como el nuestro, vías de desarrollo, nosotros hacemos el diagnóstico cuando el tumor está del tamaño del limón o de cebolla o de papa. Ya cuando el tumor está en una etapa mucho más avanzado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tumores que aparecen en la mama lo hace la paciente o lo hace su pareja. Ella cuando se está bañando, se está haciendo el autoexamen de mama, encuentra una bolita y pero esa bolita no aparece del tamaño del grano de azúcar, ni tampoco aparece del tamaño del grano de maíz. ¿Por qué? Porque los dedos no son capaces de palpar el tamaño de un grano de azúcar o de un grano de maíz, de arroz en el seno. Eso lo puede hacer solamente la mamografía. Por eso nosotros recomendamos a todas las mujeres después de los 35 años que deben hacerse mamografía. Esa es la diferencia de los países desarrollados y los países en vía de desarrollo como el nuestro. En los países desarrollados, Estados Unidos, Alemania, Italia, España, por regla, todas las mujeres se hacen a partir de los 40 años una mamografía. Y dependiendo la historia, se la pueden hacer cada año, cada 6 meses o cada 2 años. Nosotros encontramos la patología ya, como decíamos, del tamaño del limón de cebolla, y es entonces ya el pronóstico para tratar, para esa paciente se complica mucho más que cuando nosotros encontramos la tumoración del tamaño de grano de azúcar, de arroz o de aceituna, porque hay tratamientos que se pueden hacer cuando es que nosotros podemos decirle a la paciente: usted está curada a pesar de tener un cáncer, dependiendo cuándo se haga el diagnóstico. Por eso es tan importante, por eso las instituciones del Estado, el Ministerio de Salud Pública debería tener programa establecido para promoción de cáncer precoz de mama, es decir, hacer el diagnóstico temprano de mama, porque algunos autores hablan que no es prevenible. Yo discuto siempre, hay diferencia con la posición nuestra, porque nosotros consideramos que todas las enfermedades se pueden prevenir. Yo concibo que todas las enfermedades se pueden prevenir, y un hecho de lo que tenemos ahora mismo, la pandemia, cómo se están tomando las medidas para prevenir el COVID-19. Asimismo, como estamos tomando medidas para prevenir, asimismo se pueden tomar medidas para que una mujer no conlleve a padecer una enfermedad como esta. ¿Cuándo consultar con el profesional que tiene que ver con el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, si hay un dolor punzante en alguna parte de la mama, ya sea persistente, principalmente ese dolor después que les pasa la menstruación, en el caso de las mujeres que menstruan. Si hay cambios en la coloración de la piel de la mama, si aparecen los hoyuelos que vimos ahorita, si aparecen. Y por supuesto, si hay secreción de líquido por el pezón. Si la mujer no está lactando, porque si está lactando, debe expulsar leche. O también si hay una hinchazón en el seno. Son condiciones que la paciente no debe dudar en acudir a su médico. Es decir, debe ir al médico familiar
al médico del sector, al médico de la institución, tanto pública como privada, y que ese médico sea que determine los pasos a seguir. Ya referírselo a un mamógrafo, referírselo a un oncólogo o referirlo a un hospital de mayor nivel, porque es posible que si es un campo de Yamasá, en una clínica rural, el médico no tiene los medios para hacerle una mamografía o tomar unas muestras, pues entonces lo refiere a un hospital donde cita el mamógrafo para que se le haga la mamografía o se le tome una muestra para hacer una biopsia. Pero la paciente no debe quedarse en la casa, porque cuando se queda y no le da seguimiento, entonces cuando llegue a la consulta, entonces tenemos, ya hay complicaciones. La incidencia del cáncer de mama, el cáncer de mama es una neoplasia maligna más frecuente en la mujer occidental, es la principal causa de muerte por cáncer. En la mujer europea, en los Estados Unidos de Norteamérica, en Austria y en algunos países de América Latina. Se estima que este año en los Estados Unidos 284,000 personas, es decir, 281,550 mujeres y 2,650 hombres, se le diagnostiquen el cáncer de mama invasivo. Invasivo, no cáncer de mama de los que estábamos hablando, invasivo, es decir, que ya haya metástasis. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en las mujeres, inclusive más que el cáncer de la piel. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos continuamos hablando sobre el cáncer de mama y la ozonoterapia. Adelante, señor director.